Mi nombre es Michael Leonardo Maya Chaparro y mi compañera es Janet Dayana Barrera Higuera. Y el tema que vamos a exponer es la inhibición latente que aumenta el riesgo de contagio. Pues en primera instancia debemos tener claro el concepto de inhibición latente y pues este refiere a la habilidad que tenemos inconscientemente de ignorar los estímulos percibidos como irrelevantes para lo que necesitamos en el momento. En otras palabras, la inhibición latente ocurre cuando hay un retraso en el condicionamiento debido a la preexposición de un estímulo. Ya pues en este caso lo enfocamos más en si esta podría generar un riesgo para el COVID-19. Entonces, pues bueno, seguido de esto, pues varias fuentes logran evidenciar que a lo largo de la historia se han presentado varios tipos de pandemias y pues cada uno tuvo sus dificultades a la hora de vivirse y en algunos casos las personas que vivieron en estas épocas quedaron con secuelas. Como pues un ejemplo de lo que sucedió fue en los tiempos de la ébola en África. Los médicos tenían mucho miedo a la hora de atender a un paciente o realizar investigaciones acerca del tema e incluso pues siempre intentaban evitarlo. Luego llegaban a un punto en el que, digamos ya tiempo después que ya como que habían cambiado un poco las cosas y tenían mejores medios, igual las personas se rehusaban a investigar sobre esto porque seguían con mucho temor. Asimismo, pues en estas épocas se hacían cuestiones como una cuarentena voluntaria o una cuarentena involuntaria. Y esto, voluntaria, sí. Entonces, esto aquí hacía énfasis. La voluntaria, pues uno decidía si quería estar o no, etcétera. Y pues esto dependía mucho de los picos del virus que había en el momento. Entonces, cuando los picos como que bajaban, las personas podían salir voluntariamente. Y pues esto que ocasionaba, pues que muchas personas pensaran que ya el virus bajaba mucho y tendían a salir más seguido. Pero pues, ¿qué pasaba? Pues si las personas salían y no se enfermaban, volvían y tenían como más seguridad para seguir saliendo. En cambio, pues si algún familiar o alguno de ellos se enfermaba, como que ya los que lo conocían tendían a tener mucho más miedo de salir y esto porque ya veían como el riesgo y si la persona enfermaba feo les generaba mucho más miedo. Y también las personas que no se llegaban a exponer seguían como con mucha precaución a la hora de hacer algo así. Y vale, continúa compañera. Bueno, sí se me escucha, ¿sí? Sí, señora. Bueno, esta investigación es un estudio de caso. Realmente es un estudio múltiple de casos. Los participantes fueron solamente 4 personas, las cuales están entre las edades entre los 20 y los 60 años. 3 de ellas hombres y una mujer. A ellos se les aplicó una encuesta de 7 preguntas con respecto a su tiempo en un centro hospitalario, ya que la muestra fue precisamente de personas que estuvieron en condiciones que los llevaron a estar en un centro hospitalario durante un tiempo y al salir de este no resultaron contagiados por COVID-19. Luego se les realizó una entrevista estructurada pues para indagar más con respecto a lo que sintieron, a las relaciones y las diferencias pues de las situaciones que vivieron ellos. Y pues mirar cuál fue el nivel de riesgo que sintieron durante el tiempo que estuvieron expuestos en el centro hospitalario como después de haber salido de allí. El primer sujeto de estudio fue un hombre de 43 años llamado Johnny Barrera. Él llegó al hospital de Duitama junto con su padre, que vive en Floresta. Resulta que nos comenta en la entrevista que su padre enfermó y lo tuvieron que operar por emergencia. Gracias a esa operación, él tuvo que estar con su padre durante los 2 primeros días, cuidándolo y estando ahí con él. En la habitación en la que se encontraban, él tenía que compartir la habitación con 3 personas más y obviamente con los acompañantes de esas 3 personas, lo que significaba que habían otras 6 personas aparte de ellos 2 en la misma habitación. Él obviamente en el momento, pues por la situación que estaban viviendo, él mantuvo contacto con las otras personas.
Así que en la encuesta nos comenta que no sintió un temor real de contagio, pero a pesar de que nos comenta eso en la encuesta, él también nos dice que sintió un gran alivio al salir. Esto podría deberse a que tal vez, pues, como no estamos frente a frente, pudo haber mentido en alguna de las dos respuestas, o pudo haber sentido un miedo real, pero pues no lo creyó, o simplemente no sintió todo el alivio que realmente dice haber sentido. El segundo es una persona de 28 años llamado Ulises Barrera, es hermano del primer sujeto. Él tuvo que también acompañar a su padre ya que sucedió unos inconvenientes con los documentos. Entonces, él estuvo los otros 3 días que estuvo su padre en hospitalizado. Él sí, al estar en el centro hospitalario, sintió muchísimo miedo, tanto porque se enfermara su padre, su hermano o él. También nos comenta que aparte de sentir ese miedo de estar ahí, casi no quería tener contacto con las otras personas que estaban en la misma habitación, incluso con los médicos. Y pues también nos comenta que efectivamente al salir sintió un gran alivio y, y pues eso sí obviamente tiene concordancia. Estos dos sujetos en este momento hace aproximadamente 2 semanas volvieron a sus labores. Ellos trabajan en la ciudad de Duitama como conductores en el área urbana. Ambos tienen que estar tratando pues con personas todo el tiempo precisamente por su trabajo y aunque me comentan que se cuidan, que utilizan tapabocas y eso, ambos también comentan que simplemente con el tiempo están perdiendo como ese miedo al contagio, ya que gracias a su experiencia en el hospital y también a su trabajo, que constantemente tiene que estar en contacto con personas, sienten que a medida que va pasando el tiempo, ese miedo, esa sensación de no querer tener contacto con otros va disminuyendo. El tercer sujeto es Edgar Higuera, un muchacho de 31 años. El día 6 de junio del presente año tuvo un accidente en motocicleta. Él es ganadero, iba a trabajar y pues el accidente fue bastante complejo, así que lo tuvieron que trasladar a la capital de Casanare, Yopal, pues para que fuera atendido precisamente en el Hospital Regional de Yopal. Allí, precisamente por la gravedad de su circunstancia, tuvo que ir un acompañante, que es nuestra cuarta participante, que es Janet Plazas, una señora de 58 años. Él comenta que mientras estuvo en el hospital sintió tanto miedo por el COVID, pero también sintió más miedo por su vida, porque estaba en riesgo. Entonces esto se puede decir que de cierta manera limitó el miedo que pudo llegar a sentir mientras estuvo en el centro hospitalario, ya que pues tenía más miedo por su vida que por el contagio en el momento. Él también nos comenta que al salir sintió bastante alivio de haber salido del centro hospitalario y actualmente se encuentra laborando hace aproximadamente un mes. Empezó a laborar pues como ganadero en su trabajo común y corriente. Me comenta que también aparte de usar su tapabocas y mantener siempre un tarrito de spray con alcohol, gracias a que su trabajo es tratar con personas, tratar directamente, tener que estar yendo a sus fincas, yendo al pueblo, etcétera, pues él siente que definitivamente ya no siente ni siquiera el 80% del miedo que sentía en un comienzo al estar expuesto con otras personas. Nuestra última participante es Janet Plazas. Ella precisamente es la madre de Edgar Higuera y ella se encuentra
en su finca, ya que ella es, pues también es ganadera, campesina, entre otras cosas. Ella es la única de los 4 participantes que después de su experiencia en el hospital no ha vuelto a salir de su lugar de estancia. Ella sí nos comenta que en un comienzo, cuando estuvo en el hospital, sentía miedo, pero gracias pues a sus creencias religiosas, no sentía miedo de contagio. Pero sí sintió un gran alivio al salir, pues primero porque su hijo ya no estaba en condiciones críticas y segundo porque pues ella temía muchísimo por la salud de él y por la de ella en cuestión de contagio. Lo que sí me comenta es que ella no piensa salir, no quiere salir de su finca a menos de que se acabe el COVID. Entonces ella sería como la única que realmente no se ha expuesto a más situaciones de contagio. En los resultados finales, pues se presentan acá en este diagrama de barras, pues los resultados de la puntuación de total de riesgo. Los sujetos, pues se puede mirar que el sujeto 1, pues en realidad en puntuación fue el que menos tuvo puntuación en el riesgo que siente actualmente a contagiarse. Y los otros 2 sujetos, el segundo y el tercero, que son Ulises y Edgar, tienen una puntuación muy similar. Tal vez por sus trabajos o por la situación que vivieron los dos, precisamente tienen una puntuación similar, porque ambos sintieron miedo estando en el hospital y después también lo sintieron, pero ya ahorita prácticamente no sienten como ese riesgo de contagio. Estas 3 personas prácticamente hacen el 80%, que se observa que pues efectivamente hubo una inhibición al riesgo, a excepción de nuestra cuarta participante, pues que ella sí tiene una puntuación mucho más alta en comparación con los otros. De hecho, es prácticamente como 7-8 puntos de diferencia con el más alto de los otros sujetos de estudio y pues, pero ella simplemente no se ha querido exponer a más situaciones. Entonces podríamos deducir con esto que efectivamente se comprobó la hipótesis de que al estar expuestos a situaciones de riesgo como estar en una zona hospitalaria esto genera una inhibición al riesgo, pero entre más estén expuestos a situaciones de riesgo, más inhibición se va a generar. Entonces podríamos decir que ella no ha generado esa inhibición es precisamente por lo que no ha estado más expuesta, pero se podría deducir que con los otros 3 casos, si ella llega a estar expuesta menos va a sentir el riesgo de contagio. También cabe resaltar que como errores y barreras que tuvimos, fue más que todo con la comunicación con las personas, precisamente como mencionaba, 2 de estas personas son campesinas, viven en fincas y realmente no tomé en cuenta que en estas épocas hay mucha llovizna en ese sector, entonces la señal es tremendamente espantosa y o sea, tuvimos un gran inconveniente que es que no podía comunicarme con ellos casi de ninguna manera. Trataba de realizarles las encuestas por vía telefónica y no podía. Entonces, creo que esas son cuestiones a tomar en cuenta en los lugares donde se encuentran las personas para siguientes pues, estudios. También otra barrera que tuve fue precisamente pues la comunicación, pues me tocó con 2 personas por vía web, que son los 2 que se encuentran en Vitama. Ellos pudieron realizar como tal, leer las preguntas de la encuesta y realizarla, pero las otras 2 personas que se encontraban en las fincas, esto me correspondió a mí llamarlos por vía telefónica y realizarle la encuesta por vía telefónica, lo cual pudo haber afectado un poco sus respuestas. Entonces, también creo que recomendaciones para estudios posteriores, pues
poder encontrar más sujetos de estudio, que haya como la misma cantidad de personas de los diferentes tipos de sexos, porque precisamente acá pues habían 3 hombres y una sola mujer, y tal vez el sexo tiene algo que ver porque pues precisamente la única persona que de cierta manera no generó una inhibición latente generalizada fue pues la mujer, pero con más personas se podría verificar si tuvo que ver el sexo o simplemente es por el ámbito en el que ella se encuentra. Creo que esos son como los errores que más se tienen que tener en cuenta para estudios posteriores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por un estudio tan creativo. Son solo 4 personas, pero son personas que de verdad han estado en riesgo objetivo. Entonces, conocer sus respuestas emocionales ante ellos es de gran relevancia. Algunos incluso son familiares tuyos, ¿no, Janet? Sí, señor, todos son familiares míos. Todos son. Y eso está bien, es que la psicología no deja de funcionar porque sean tus parientes o porque sean pocas personas. Son estudios exploratorios en situaciones de pandemia que la pandemia lo ha exigido porque no se sabía realmente mucho sobre los factores psicológicos en pandemia. Y esto seguirá definiéndose en los años por venir, mientras hay vacuna y por fin se supera la pandemia. Buen trabajo, muy interesante. Es importante la claridad sobre el concepto de inhibición latente. Entonces quisiéramos escuchar preguntas de asistentes. Yo tengo una, pues es más yo al método. ¿Por qué razón decidieron nada más 4 personas o sea, para el estudio? Listo, vale. Sí, efectivamente, pues como una de las cosas que necesitábamos para nuestro estudio era que las personas estuvieran o pues, hubieran estado en centros hospitalarios, pues real, y que hayan salido sin haberse contagiado ni nada así por el estilo, pues ese fue como lo que nos redujo el número de personas, porque realmente habían o personas que nosotros pudiéramos conocer y pudiéramos, digamos, tener la información de ellos, habían muy pocas, por eso fue que solamente se pudo con 4 personas. De hecho, pues había una quinta persona, pero con esa sí, imposible, completamente imposible comunicarme, que fue precisamente el padre de los 2 primeros sujetos, pero él se encuentra en Floresta y no tiene teléfono, el teléfono es una flechita y realmente pues no, o sea, imposible comunicarme con él. Entonces eso fue lo que redujo el número de personas. No encontrábamos las personas que tuvieran pues precisamente esas características que necesitaba nuestro estudio, pues para poder verificar que estar expuestos a esta situación puede generar una inhibición. Y Sí, sin embargo, pues al ser pocos casos y ser un estudio de caso, pues intento detallar lo más posible para lograr hacernos una buena perspectiva de todo esto. Y ya. Exacto. Sí, tengan ustedes muy en cuenta la misma historia de la psicología. La historia de la psicología no es la historia de muchas teorías comprobadas con muestras muy representativas. La historia de algunas de las teorías psicológicas de mayor impacto fue siguiendo longitudinalmente a pocas personas. Incluso a una sola. Incluso a una sola, Hermann Ebbinghaus con sus propios estudios de memoria consigo mismo, que todavía siguen vigentes, es increíble. Entonces, yo creo que esta idea equivocada parte de, no realmente del estudio de la probabilidad, sino de una visión particular de la estadística del estudio de la probabilidad que viene de los estudios epidemiológicos. Entonces, lamentablemente en las ciencias sociales hemos adoptado las metodologías que algunos llaman cuantitativas, pero es realmente y simplemente pensamiento científico y probabilístico, y lo retomaron fue de la disciplina epidemiológica, y es que en la epidemiología sí, el tamaño muestral sí debe ser muy representativo de miles de personas. Para el caso de los fenómenos psicológicos, la historia real de la psicología no es esa. Claro, hay fenómenos que nos interesan que requieren grandes pues muestras muy representativas, pero no todos, y no de hecho muchos de los grandes hallazgos de la psicología requirieron muestras grandes, sino que se cambia el número de personas por
conocer a esas personas, seguirlas durante mucho tiempo, de verdad tener contacto con sus circunstancias personales y psicológicas reales. Porque yo le puedo hacer una encuesta a 100 personas que representan a una población de 1.200, seleccionarlas al azar y les hago una medida o una encuesta en un día y no obtengo un verdadero fenómeno psicológico. O puedo seguir a 3 personas durante 3 años y descubrir algo realmente importante desde el punto de vista psicológico. Entonces, no es una regla y no es cierto que el tamaño de la muestra sea lo más importante para nosotros, porque ninguna ciencia es así. Lo más importante de la ciencia es la corroboración empírica, y la corroboración empírica no es solo el tamaño de la muestra, sino muchos otros factores a tener en cuenta. Listo, entonces, buen trabajo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, más que una pregunta. yo sí Ay, quisiera hacer una profe, intervención, pero sigue tú primero. bueno, perdón. Yo quería pues Sigue, aportar ya ahora el hecho hago mi intervención. de que, bueno, profe, comenzando porque el mismo Pablo, pues solo bastó que comenzara con su perrito, con un solo perrito para poder, pues, darle una explicación a su teoría, ¿no? Pero más que todo al proyecto, yo sí quería, pues, que en futuros, como si se vuelve a retomar, hablar un poco de las estrategias de afrontamiento de cada uno de los sujetos, ¿no? Porque eso nos daría como la explicación a también respuestas que ellos mismos dan, en cómo ellos perciben una situación estresante o una situación de peligro. Entonces sería más que todo eso, profe, o sea, que en futuras explicaciones o si se retoma, hablar también un poco de lo que son las estrategias de afrontamiento. Sí, pero es que ahí es la importancia en la psicología que nos especifiquemos en algo, porque pues, a una persona le puedes evaluar 1000 cosas. Lo que ellos hicieron no tiene que ver con las estrategias de afrontamiento, porque eso es operante e instrumental. Y el estudio de la inhibición latente es clásico, es la asociación entre eventos que están fuera de mi control. Y esa es una inmensa diferencia. Es decir, una persona puede tener muy buenas estrategias de afrontamiento, pero aún así se ve afectada por la inhibición latente, que aumenta su riesgo de exponerse a situaciones de contagio. Entonces, creo que por eso es tan importante ser rigurosos con las teorías psicológicas, porque no es como hacer un listado de cosas que podrían ser relevantes, porque eso nos lleva a un nivel de abstracción que nos hace perder profundidad y especificidad, sino tener presente que las personas están siendo influenciadas por experiencias de condicionamiento clásico inhibitorio de las que no son conscientes. Y de hecho es lo que está pasando hoy en día con la mayoría de las personas. Hoy en día estamos en el riesgo más alto de contagio COVID desde marzo, desde el inicio. Y la mayoría de la gente siente que ya no están tan en riesgo. Y por eso la gente está saliendo más. Claro, hay que reactivar la economía y hay que seguir, pero creemos que la gente sí está sintiendo que ya no hay tanto riesgo como antes, cuando de hecho sí hay mucho más riesgo que antes. Y eso no tiene ninguna relación con sus capacidades de afrontamiento personal, sino que tienes una explicación es en el condicionamiento clásico inhibitorio, del cual la gran mayoría de las personas no pueden abstraerse o decir que eso no les afecta a ellos. Sí, hay variables del condicionamiento que no tienen nada que ver con qué tan bueno una persona soluciona problemas o afronta una situación. Listo. Entonces, Iván, ¿querías decir algo? Sí, profesor, gracias. Bueno, primero es reforzar un poco lo que ya habían dicho de la validez de utilizar la muestra como lo hicieron. La investigación no es una receta. La investigación debe ser adaptativa, ¿no? Es decir, si yo hago, por ejemplo, un estudio hermenéutico, no quiere decir que pueda utilizar, por ejemplo, estadística para sustentar mi investigación hermenéutica, que es por su naturaleza interpretativa. Los estudios de caso, pues son una forma de investigar que está reconocida y que desde luego tiene críticas como todas las demás. Lo que se hace hoy en día, pues es simplemente tomar las herramientas que nos sirven de las diferentes formas y a mí me parece perfectamente válido. Y quiero aclarar también que para la etología, que pues es mi área, yo siempre lo he dicho, siempre lo repito porque me parece una frase que dice mucho, es los animales se comportan como se comportan dependiendo en dónde están, es decir, el ecosistema, y porque son lo que son. De ahí la importancia de resaltar a qué especie pertenecen exactamente. Y cuando tú pues tomas el ejemplo de un humano,
claro que podemos hacer inferencias con el resto de la especie, es decir, hay una razón filogenética que subyace a las conductas. Hacemos lo que hacemos porque somos seres humanos, o sea que me parece perfectamente válido la forma como está enfocada la metodología. Y la pregunta que tengo respondes a mi absoluta ignorancia al respecto. En alguna parte de la exposición dijiste que no podemos tener certeza sobre la autenticidad de las respuestas, si de pronto está mintiendo. Yo supongo que una persona puede exagerar lo que verdaderamente siente o puede disminuir lo que verdaderamente siente. Y mi pregunta es si existe algún método en las mismas preguntas para hacer ese filtro, para saber si la persona de pronto no está siendo completamente honesta. E insisto, lo pregunto porque no tengo ni idea si eso es posible. Pues yo creería que sí es posible, y es que sucedió que con el primer sujeto habían dos preguntas que iban correlacionadas, que era precisamente si qué tanto miedo sintió y qué tanto alivio sintió al salir del hospital, ¿sí? O al estar en el hospital. Y es que el sujeto 1, Johnny Barrera, él dijo que no había sentido casi miedo, ¿sí? Según la encuesta. Y también según la encuesta, luego, casi que era la última pregunta, dijo que sintió muchísimo alivio. Entonces, ¿cómo va a sentir tanto alivio si realmente no sintió tanto miedo? Entonces, creo que ahí yo creería, y como los conozco, creo que mintió en una de las dos preguntas. Por eso digo que no se podría saber perfectamente si sí mintió, pero sí se puede mirar esa correlación entre las preguntas, que no tienen como mucho sentido. Vale, muy interesante. Tenemos que construir nuevos métodos de investigación y entender que la investigación no es algo abstracto, sino que hay que llevarlo a lo concreto todo el tiempo. Ajá. Excelente. Buen trabajo. Gracias, Alba. Gracias, Iván, por esas tan buenas preguntas. Y vamos con el siguiente grupo, con John Henry, para finalizar luego con el último grupo. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.